Hola, estamos viviendo realmente una situación en el mundo muy complicada, muy peligrosa, muy dolorosa, que yo creo que hay que analizar con cabeza. A mi modo de ver es consecuencia de tres circunstancias principales, cada una de ellas más irracional que las otras, y que yo creo que seguramente se están olvidando, se están dejando de lado. En primer lugar, que se ha dejado crecer un monstruo. Se ha alimentado su ira innecesariamente desde hace años y además quienes supuestamente deberían contener al monstruo se han hecho cada vez más dependientes de sus decisiones y suministros. Que el expresidente de la nación más poderosa del planeta, cuyo partido puede ganar las elecciones legislativas de noviembre próximo y él mismo volver a la presidencia, no deje de halagar a Putin cuando acaba de invadir un país soberano, como también están haciendo, además de Donald Trump, que estaba hablando de él, otros líderes occidentales, es una buena prueba de esa primera circunstancia que acabo de mencionar. Haber ayudado a que fuerzas claramente nazis se hayan hecho con resortes fundamentales del poder en Ucrania, permitir que un gobierno fruto de un golpe de Estado haya llevado a cabo miles de acciones violentas contra población ucraniana, no ya prorrusa, sino incluso con pasaporte ruso, o alentar constantemente la entrada de Ucrania en la OTAN, prueban, entre otras razones que podríamos señalar, la segunda circunstancia que he mencionado antes. Y que un ex canciller del país más poderoso de la Unión Europea, Gerhard Schröder, sea el presidente del Consejo de Administración de la mayor petrolera de Rusia, o que la estrategia energética de la Unión Europea se haya basado desde 1990 en el suministro de las autocracias y oligarquías corruptas de su lado oriental, pues creo yo que confirman esa tercera circunstancia que yo he mencionado. Cuando se ha llegado a una situación de máxima tensión por la invasión militar rusa de Ucrania, que desde ningún punto de vista yo puedo justificar, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea prestan a Ucrania una ayuda militar que es, como toda la anterior, materialmente inútil para hacer frente a la gran superioridad del ejército ruso. Y para intentar frenarla, están recurriendo entonces a sanciones económicas que podrían llegar incluso al llamado botón nuclear financiero, que consiste en expulsar a Rusia del sistema SWIFT, que es un sistema para que se me entienda, de mensajería que permite que las entidades bancarias puedan comunicarse entre ellas la realización de transferencias. Quien no está dentro de ese mecanismo realmente no podría llevar a cabo los intercambios financieros. La pregunta es si estas medidas pueden frenar a Rusia, y la respuesta, en mi modesta opinión, es que no, no la van a frenar, por varias razones. No es la primera vez que se establecen sanciones económicas contra un país, y sabemos que su efecto es siempre limitado. Una economía minúscula y con muchísimo menos recursos que la rusa, como la cubana, lleva sobreviviendo 61 años a un embargo durísimo. E Irán tampoco se vino abajo cuando se le aplicó la misma exclusión financiera con la que ahora se amenaza a Rusia. Un estudio exhaustivo de 204 casos de sanciones occidentales modernas ha demostrado que son, leo entre comillas, textualmente, parcialmente exitosas en el 34% de los casos. Eso quiere decir que no es que sean inocuas, desde luego,
pero no se puede considerar que sean total y definitivamente eficaces. De hecho, no se puede olvidar que Rusia soporta sanciones económicas desde hace años. Diversos estudios han mostrado que las aplicadas por los países occidentales sobre los principales ejes estratégicos de la economía rusa, las finanzas, la defensa, el petróleo y los patrimonios de algunos oligarcas, han tenido un coste económico muy importante, sin lugar a dudas, aunque a su efecto hay que añadir el de la crisis de 2008 y el de la caída en el precio del petróleo. Lo cierto, si es verdad, es que el PIB de Rusia ha disminuido o había disminuido un 35% de 2013 a 2020 y que su renta disponible real cayó un 10%. También hay algunos que piensan que esa caída no fue solo como consecuencia de las sanciones, sino también de la política monetaria muy liberal y de la política fiscal muy restrictiva que impusieron el Banco Central y el gobierno respectivamente. Pero a pesar de ello, las entidades financieras internacionales y el propio Fondo Monetario Internacional no han dejado de alabar la estabilidad macroeconómica de Rusia, precisamente por lo que acabo de decir, porque había logrado contener la deuda pública y aumentar sus reservas internacionales. Actualmente unos 600.000 millones de dólares en el año 2020, casi 10 veces más que España, a pesar de tener un Producto Interior Bruto pues solo ligeramente superior. Según el último informe del Congreso de Estados Unidos, a Rusia le afectan actualmente 15 programas de sanciones, cuyo efecto, dice ese informe, es limitado por varias razones. Los políticos rusos, dice el informe, están dispuestos a asumir el coste de las sanciones, pueden tener el efecto no deseado de aumentar el apoyo al gobierno ruso, y este ha limitado además sus efectos mediante ayudas, contratos preferenciales y políticas de sustitución de importaciones y mercados alternativos. Dicho informe dice que los estudios sugieren que las sanciones han tenido un impacto negativo, pero relativamente modesto, sobre el crecimiento en Rusia, en parte porque se han adoptado tratando de minimizar su impacto sobre el pueblo ruso y sobre los intereses económicos de los países que las imponen. Esto último es una segunda razón de por qué las sanciones a Rusia no terminan de ser efectivas. Es cierto que Estados Unidos y los países europeos las han establecido no solo sobre objetivos económicos, sino también sobre intereses concretos de algunos oligarcas rusos en el exterior. Pero lo han hecho muy limitadamente, porque no han querido renunciar al gran negocio que Rusia les reporta. Aunque sea peccata minuta, recordemos que en España, sin ir más lejos, los millonarios chinos y rusos son los principales acaparadores de visados por compra de viviendas, una forma indirecta establecida por los gobiernos para que introduzcan aquí, como en otros muchos países, las fortunas que soportan el poder de la autocracia rusa. Se ha calculado que los oligarcas rusos tienen fuera de su país una riqueza equivalente al 85% de su Producto Interior Bruto, es decir, alrededor de 1,1 billones de dólares. Y ese dinero no es un patrimonio pasivo, que esté ahí quieto, sino la fuente de grandísimos negocios de los que no solo se benefician esos oligarcas, sino también las entidades financieras y las grandes corporaciones y fondos de inversión occidentales. Utilizan para ello los paraísos fiscales cuyas puertas no se quieren abrir, porque si se abrieran, no solo habría que perseguir entonces a los malos, sino también a los otros, a nuestros buenos, entre comillas. Lo mismo que los países europeos no han querido frenar al monstruo nacionalista ruso durante las últimas 3 décadas, porque querían aprovecharse y hacer caja con sus suministros, tampoco se ha querido acabar con la extraordinaria fuerza financiera en el exterior de la autocracia rusa. Ay, los negocios son los negocios.
La lucha del presidente italiano Draghi para que la industria del lujo de su país quede fuera del alcance de las sanciones es la más patética expresión de la ética que guía la respuesta europea contra la autocracia. Las sanciones económicas no van a detener a Rusia mientras los países que las imponen no estén dispuestos a sufrir en sus carnes, o mejor dicho, en las carnes de sus propias oligarquías, las consecuencias y los costes de imponer un orden de justicia y paz en el planeta. Además, resulta francamente impensable que los dirigentes rusos no hayan considerado los costes financieros que sus decisiones agresivas iban a llevar consigo. De modo que es muy poco realista creer que se hayan visto sorprendidos por ellos y que se vayan a detener por su causa. Incluso me atrevo a pensar que algo parecido puede ocurrir con el llamado botón nuclear financiero. Aunque no cabe duda de que expulsar a Rusia, a los bancos rusos, del sistema de comunicaciones en que se basan los cobros y pagos internacionales tendría consecuencias gravísimas, me parece que no solo podrán esquivarla, sino que incluso pudiera tener efectos no deseados para Occidente. En primer lugar, por la razón antes aludida, Europa no está en condiciones de renunciar, al menos a medio plazo, al suministro de gas y otras materias primas rusas, y la subida de precios subsiguiente le va a llevar a una situación económica muy delicada. En segundo lugar, porque Rusia lleva años preparándose para esta eventualidad, creando un sistema nacional alternativo y otro en colaboración con China. El resultado de expulsar a Rusia del mecanismo le hará mucho daño, sin duda, pero puede abrir una brecha de incalculables consecuencias en el sistema financiero internacional que ha sido el soporte del comercio internacional globalizado de las últimas décadas. Un efecto que no estoy seguro de que los grandes poderes económicos y financieros de Occidente estén dispuestos a asumir, al menos de momento. Y no se puede olvidar que es muy probable que las autoridades rusas controlen indirectamente, en la sombra, miles de millones de dólares en el exterior, con los que podrían provocar situaciones de gran inestabilidad en las finanzas internacionales. Rusia no ha tomado la decisión de invadir Ucrania pensando que Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN se iban a cruzar de brazos. Contaba con las medidas y sanciones económicas que se están anunciando y adoptando. Por cierto, de la manera menos efectiva, es decir, advirtiendo de ellas con antelación y aplicándolas con cuentagotas. Me gustaría que estas medidas fueran lo suficientemente disuasorias como para frenar la invasión y poder retomar el conflicto desde otras coordenadas que no implicaran la guerra, la destrucción y la muerte de seres humanos. Pero me temo, como he dicho, que no lo serán. Y lo verdaderamente preocupante es que el nacionalismo ruso ha señalado ya muy claramente cuáles son sus dos principios de actuación. Uno, que se cree con derecho a reconstruir el viejo imperio, y otro, que si Estados Unidos pudo usar el arma nuclear cuando lo consideró oportuno, Rusia también puede utilizarla cuando lo crea conveniente. La situación creada por la autocracia rusa es verdaderamente criminal y desastrosa, y nada se puede equiparar a su responsabilidad en el caso de Ucrania. Lo digo con toda la firmeza. Pero la lógica que guía a Occidente a la hora de frenarla tampoco es ejemplar, y no ha estado basada ni en la coherencia, ni en la prudencia, ni en la cultura de la paz, que es la única que puede poner un poco de sensatez en este planeta.